Empecemos, nos vamos a compartir pantalla y pasemos a lo que viene siendo el documento, ¿no? Ya. Me imagino que todos pueden ver el documento, ¿no? Ya, muy bien. Sí lo pueden ver, ¿verdad? ¿Nadie me confirma? Sí, profe, sí. Listo, recuerden el pulgar arriba, pues. Si no, no me entero. Ahí usted dijo que la vez. Ya, a ver. Vamos a empezar, ¿no? En este tema vamos a ver sobre las funciones trigonométricas. Inicialmente vamos a ver netamente lo que es concepto y una vez que veamos los conceptos vamos a empezar a ver lo que viene siendo ya ejercicio. Ejercicio sí lo vamos a programar para una horita de la clase, de la tarde que diga. En nuestro caso será a las 3. Recuerden que ustedes tienen horas de refuerzo, ¿no? Hora de refuerzo significa que si yo no entiendo algún tema, puedo solicitarlo y lo revisamos ese tema en lo que viene siendo la tarde. En este caso yo voy a usar esa hora de refuerzo para poder trabajar con ustedes algunos ejercicios. Los chicos que obviamente ya dominen el tema, porque se acuerda del año pasado, los ejercicios que revisamos, etcétera, o está muy fresco el recuerdo porque está haciendo los ejercicios del plan de remedial, etcétera, ¿no? Recuerde que el examen es el día de mañana. Entonces, obviamente, hay algunos que ya lo saben y quizás no puedan asistir el día hoy día en la tarde, pero aquellos que estén interesados, quieran recordar o así mismo deseen aprender, porque quizás alguno no lo sabe todavía, entonces sería bueno que ingresen ya. Entonces iniciamos, dice, esperemos que nada se conecte el audio también, dice las funciones trigonométricas f refiriéndose a una función, acuérdense que esa es la nomenclatura que utilizamos, son aquellas que están asociadas a una razón trigonométrica. Si nosotros nos recordamos que es razón es una división, ¿no? Hablamos de razón, es una división, entonces esta división trigonométrica. Dice, las razones trigonométricas de un triángulo alfa, este símbolo se leía como alfa, son las obtenidas entre los tres lados de un triángulo rectángulo. Acuérdense que también utilizábamos las funciones trigonométricas en los triángulos rectángulos, ¿ya? Es decir, las comparaciones con sus cocientes también hace relación a una división de sus tres lados A, B y C. En la parte inferior podemos ver el triángulo y así mismo, ¿no? Como utilizamos la nomenclatura anterior, a la hipotenusa la llama C y a los otros dos catetos los llama A y B, ¿ya? ¿Y cuáles son las funciones trigonométricas? Pues si nosotros hacemos un poquito de memoria, las funciones trigonométricas son seno, ¿verdad? Coseno y tangente. Quizás esas son las tres principales, ¿verdad? Seno, coseno y tangente. ¿Me podría ayudar alguien, quien desee, indicándome cuál era el recíproco del seno? ¿Cuál era la función recíproca del seno? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿La función recíproca del seno? Ya, para los que no se acordaron, la función recíproca es la secante, ¿sí? Ve, la cosecante. Del seno era la cosecante, ¿se acuerdan? ¿Y cuál era la del coseno? La del coseno La era, cosecante. pues acabo de decir que la del seno es la cosecante. La del seno, la del La coseno, secante. la del coseno era la secante, muy bien. La del coseno era la secante, el micrófono que era. Muy bien. Entonces, ¿y de tangente? Cotangente. Muy bien, María. La única que ha repasado los apuntes de María. Entonces estamos, ¿no? Cuando hablábamos de seno, coseno y tangente, teníamos
a la cosecante, secante y cotangente, que eran las recíprocas de cada una. Es decir, que nosotros invertíamos, ¿se acuerda de la fracción? Lo que estaba en el denominador pasaba al numerador, y lo que estaba en el numerador pasaba al denominador. Entonces empecemos a ver la función seno. Vamos solo a analizar las tres principales. La función seno, pero la diferencia es que ahorita lo vamos a hacer con los gráficos incluidos. Tenemos un triángulo, ¿verdad? Con sus vértices A, B y C. Esos son sus vértices, los que están con letra mayúscula. Y con los lados A, B y C, que son los que están con letra minúscula. Y el ángulo con el que vamos a trabajar es este ángulo que está aquí, es celeste, que es mi ángulo alfa, ¿verdad? Ese es mi ángulo alfa. Entonces, en base a ese triángulo es que vamos a hacer el análisis, ¿no? ¿Qué me dice? El seno de un ángulo se define como la razón entre el cateto opuesto, es decir, la división entre cateto opuesto. ¿Cuál era el cateto opuesto? Si se acuerda, el cateto opuesto era el cateto que se encuentra enfrente al ángulo, ¿sí? Frente al ángulo. Entonces, si este es el ángulo alfa, ¿cuál es el lado que se encuentra frente al ángulo? Pues el lado A, ¿verdad? Entonces ese es el que conocemos como opuesto, el que se encuentra frente al ángulo. Luego, me dice que es una razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. La hipotenusa ya sabemos que es la recta inclinada en un triángulo rectángulo, o la recta que se encuentra opuesta, se podría decir, al ángulo de 90 grados, ¿sí? Si este es el ángulo de 90 grados, la que está opuesta es la hipotenusa. En este caso, la letra C. Entonces, si lo expresamos en una fórmula o en una ecuación, decimos que el seno de alfa, es decir, el seno del ángulo que se escribe como sen en su calculadora, lo puede encontrar como sin, ¿no? S-I-N. Seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto, que como ya lo mencionaba, es A, y la hipotenusa, que asimismo es C, ¿no? La hipotenusa que es C. ¿Estamos? Entonces, el seno de alfa es A sobre C, o cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿ya? Dice, su abreviatura son sen o sin, del latín sinus, ¿no? Entonces, si alguien quería saber el origen de por qué seno, pues del latín sinus, ¿no? Dice, la gráfica de la función seno. Esto es importante cuando ustedes ven funciones, ¿no? Si yo veo una función, es importante conocer la gráfica para tener un previo conocimiento de lo que viene siendo cómo se comporta esa función o cómo se comportan los valores de esa función. Por ejemplo, miremos aquí. Aquí yo tengo la gráfica del seno, ¿no? Dice, la gráfica de la función seno y igual al seno de alfa. Mire, la función seno es una función periódica. ¿Qué significa periódica? Que se va a repetir y a repetir infinitamente a medida que avancen los x. ¿Sí? ¿A qué me refiero aquí? Mira aquí, por ejemplo. Esta función seno empieza en el valor 0,0, esa es su coordenada, ¿no? Inicia en el 0,0. Y avanza hacia la derecha hasta llegar a una cota superior. ¿Cuál es la cota superior en una función seno? Pues 1. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la diferencia entre una función lineal, cuadrática, a una gráfica de una función seno? Es que por lo general, no quiero decir que siempre pase esto, pero por lo general, el eje X, ¿sí? El eje X se encuentra en radianes, ¿sí? Se encuentra en radianes o en grados. A diferencia de, por ejemplo, cuando yo quiero graficar una función lineal, que lo que encuentro son valores numéricos enteros, por lo general, 1, 2, 3, 4. En una gráfica trigonométrica, los valores de X estarán de forma radial. Es decir, 0, pi medios, que significa 90 grados, pi, que representa 180 grados, 3 pi medios, que representa 270, y 2 pi, que representa 360 grados. Entonces, mire, ¿qué podemos ver aquí de la función seno? La función seno tiene una cota superior, es decir, el valor del seno del ángulo va a tener un máximo valor. Y ese máximo valor va a ser justamente cuando el seno valga pi medios. En pi medios, el seno de 90 grados, se podría decir, o el seno de pi medios, como ustedes lo quieran llamar, es 1, que es el máximo valor que va a tomar la función. ¿Y cuál es el mínimo valor? ¿Cuál es la cota inferior?
cuando hablamos de cota inferior, si nosotros avanzamos de 0 a pi medios, pasamos de 0 a 1, y de pi medios a pi, volvemos de 1 a 0, ¿se da cuenta cómo va la gráfica? ¿Sí? Cuando de pi, pasamos de pi a 3 pi medios, o lo que viene siendo 270, usted se da cuenta que su cota es mínima. Es decir, que la función más de allí no avanza. Es el mínimo valor que va a tomar. ¿Y cuál es el mínimo valor que toma esa función? Pues, menos 1. ¿Sí? Entonces, podemos decir que la función seno es una función acotada entre los valores de menos 1, que es el mínimo valor, y el valor de 1, que es el máximo valor. ¿Ya? Entonces, cota inferior, cota superior, también se lo conoce. Entonces, de pi medios, que vale menos 1, vuelvo a ir a 2pi, y la función sube nuevamente a 0, ¿no? Entonces tiene una forma de, si lo quiere llamar, culebra, de onda, ¿sí? Como a usted se le haga más fácil de relacionar. Entonces, desde este punto, desde 2pi, la función se vuelve periódica, es decir, en la gráfica que usted tiene desde 0 a 2pi, la gráfica que usted tiene de aquí a acá, se vuelve a repetir desde 2pi hasta 4pi. Por eso es que se llama que es periódica, porque se repite, ¿sí? Y va haciendo una especie de curvatura. No sé si aquí lo podemos observar mucho mejor. La de color rojo es la función seno, ¿no? Y va haciendo esa curvatura así sucesivamente, repitiendo el periodo, ¿no? Cada 2pi. ¿Estamos? Eso para que vayan conociendo ya la función, porque en su momento también vamos a trabajar con ella. ¿Cuál es el dominio? Obviamente toma todos los valores en X, así que su dominio son todos los reales. ¿Se acuerdan cuando vimos rango y dominio? Pues obviamente el dominio de esta función, como toma todos los valores en X, son los reales. ¿Sí? ¿Cuál es su rango? O aquí lo llaman codominio. ¿Cuál es el rango de esa función? Pues si su máximo valor es 1 y su mínimo valor es menos 1, el rango son los valores que toman Y, ¿verdad? Entonces, ¿qué valores toman Y? Pues desde menos 1 hasta 1. Ambos valores incluidos, si se da cuenta, porque está utilizando corchete, ¿no? Bueno, derivada e integral, que eso todavía no son cosas que no hemos visto. ¿Sí? Pero para que se vayan adelantando un poquito, la derivada del seno de X es coseno de X, y la integral del seno de X es el menos coseno de X. Más una constante que toda integral debe de tener, ¿no? Pero eso obviamente es clase más adelante también. O no sé si lo vean en matemática aplicada. ¿Estamos? Entonces, eso con relación a información básica que usted debe tener de una función seno. ¿Sí? Obviamente cuando trabajemos con el seno como función, ¿sí? Como función, ya podemos ver otras variables. ¿Qué pasa si yo le agrego un coeficiente a la X? ¿Qué pasa si le agrego un coeficiente a la función seno, etcétera, ¿no? Va a ir variando esa gráfica. Acá, lo mismo. ¿Qué pasa con el coseno? Entonces, seno, acuérdense, ¿no? Lado opuesto sobre hipotenusa. Anótelo por ahí en su cuaderno si lo tiene al lado. El seno es igual al lado opuesto sobre o dividido para la hipotenusa. ¿Qué decimos del coseno? Mira, lo mismo. El mismo triángulo, vamos a hacer la misma relación. Dice que el coseno de un ángulo alfa se define como la razón o la división entre el cateto contiguo, que nosotros, ¿cómo llamábamos este cateto? Cateto adyacente, ¿no? Bueno, aquí también lo dice, ¿no? Entre el cateto contiguo o cateto adyacente y la hipotenusa. En este caso, si este es el ángulo alfa, ¿ya? Si este es el ángulo alfa, el cateto adyacente va a ser B, ¿verdad? El cateto adyacente era B. Y la hipotenusa ya habíamos dicho que era C. Entonces va a ser B, como está aquí, B, coseno del ángulo es igual a B dividido para C. O como yo le recomiendo que se aprenda, cateto adyacente o lado adyacente dividido para la hipotenusa. ¿Sí? Dividido para la hipotenusa. De allí más conceptos, como dice su abreviatura es cos, ¿sí? Que viene del latín cosinus. Cos. En la calculadora también lo pueden encontrar como cos. Dice, la gráfica de la función coseno es
Ya, para los que se estén preguntando qué es este círculo que está aquí, este es un círculo que hace relación de, tiene un radio 1, ¿sí? Tiene un radio igual a 1. Y en base a él se va haciendo la relación de cuánto vale el seno, el coseno de un determinado ángulo, ¿ya? Pero esto no lo vamos a analizar. Acá, mire. Si usted se acuerda del seno, el seno era una función que partía desde la coordenada 0, 0, ¿verdad? 0, 0, y ahí empezaba y comenzaba a hacer ondas, ¿verdad? La función coseno, a diferencia de la seno, la función coseno va a empezar en la coordenada 0,1. Es decir, parte desde 1 en y. Y hace el mismo movimiento. Cada pi medio pasa pi medio y baja a 0. Pasa otros pi medios más y baja a menos 1. Otro pi medios más y sube nuevamente a 0. Pasa otro pi medios y sube a 1. En este caso comparte una característica con respecto a... Bueno, la primera característica que comparte con la función seno es que son periódicas. Ambas son periódicas, es decir, ese movimiento lo siguen haciendo constantemente, infinitamente, ¿no? Además, comparte la característica de que, si se da cuenta de su cota superior, ¿cuál es la cota superior? 1, ¿verdad? Su cota superior es 1. Su cota inferior es menos 1. Entonces, obviamente, esa característica también la comparte con el seno, que tanto la cota superior como la cota inferior es desde menos 1 hasta 1, ¿verdad? Entonces veamos algunas características, nos dice la función del coseno es periódica de periodo 2pi, ¿no? Recuerda que el periodo se repite cada 2pi. Llega a 2pi y vuelve a ser la misma figura. El dominio, obviamente, también toma todos los valores del eje X, entonces su dominio van a ser todos los reales. El rango, al igual que la función seno, el rango va desde menos 1 hasta 1, ambos extremos incluidos, ¿no? Y la derivada del coseno, si ustedes se van a ir conociendo ya, es menos seno de x, y la integral del coseno de x es el seno de x más la constante, ¿no? Esta es una constante. Entonces, vamos apuntando, ¿no? Seno es lado opuesto sobre hipotenusa, coseno es lado adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Y por último, la tangente. ¿Qué nos dice la tangente? Pues le hacemos la relación con el mismo triángulo, nos dice que la tangente de un ángulo alfa es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿no? Opuesto sobre adyacente, u opuesto dividido por adyacente. Mi opuesto del ángulo, que en este caso es A, y mi adyacente del ángulo, que en este caso es B. Recuerde que el lado opuesto y el lado adyacente, como le decía en la clase anterior, depende de qué ángulo yo esté hablando, ¿no? Si yo me ubico en el ángulo de acá arriba, el ángulo del vértice B, ¿sí? Obviamente mi opuesto ahí ya sería este lado B, y mi adyacente sería el lado A. Ya cambia, ¿verdad? Todo depende de qué vértice yo me ubique o dónde se encuentre mi ángulo, ¿no? Entonces recuerden, ¿no? El tangente del ángulo es A sobre B, su abreviatura es tan o TG. Ya depende de usted cuál desea utilizar. Yo la verdad utilizo ambas abreviaturas. A veces pongo tan, a veces TG. O a veces TN incluso. Ya dice, la gráfica de función tangente, esta sí es un poquito diferente a lo que viene siendo el seno y el coseno, ya que tiene esta forma. ¿Sí? Para que no se confunda, pienso yo que acá está mejor graficada, que es la de color verde, ¿no? ¿Sí? Tiene esta forma de cortina. No sé, creo que en algún momento leí que se le llama la cortina o las bailarinas, algo así. Entonces, mire, esta función tangente tiene esa forma, ¿no? Y es así mismo periódica. ¿Sí? Si nosotros nos fijamos aquí, parte desde 0 hacia arriba. Las rayitas que ustedes ven aquí, por ejemplo, la que ven pi medios, o la que ve en 3 pi medios, estos son los que conocemos como
ahí se me fue la palabra, como asíntotas, ¿sí? Conocemos como las asíntotas. Entonces tiene asíntota en pi medios y tiene asíntota en 3 pi medios. ¿Qué es una asíntota? Pues una asíntota es un valor que jamás va a poder tocar la función. En este caso, ustedes se dan cuenta que la función se extiende hacia arriba y se va a seguir extendiendo sin jamás cruzar esa asíntota. Imagínense que es una frontera. Jamás imagínense que la persona va caminando junto a la frontera, pero jamás la toque. Cada vez se acerca más, pero jamás la va a cruzar. Lo mismo, esta función va a ir subiendo, pero jamás va a cruzar esa línea, que es la asíntota vertical en este sentido, ¿no? Las asíntotas verticales, y también existen las asíntotas horizontales. Y lo mismo pasa por el otro lado, miren. Esta función a medida que va bajando, ¿qué pasa aquí? Pues tampoco va a poder cruzar la asíntota. Se va a ir, la única diferencia es que a medida que avanza esta función hacia la derecha, ¿sí? Se extiende hacia el más infinito. En cambio, la de aquí, a medida que avanza hacia la izquierda, se extiende hacia el menos infinito, ¿sí? Ambas hacen este movimiento así, ¿no? Sin nunca cruzar esa línea. ¿Estamos? Ahora, dice, la función de la tangente es periódica de periodo pi. A diferencia del coseno y la secante, que su periodo era 2pi, usted se da cuenta que cada pi, porque recuerda que de pi medios a 3 pi medios hay un pi. Entonces, cada pi, la función se repite. Acá hay otro pi, entonces se vuelve a graficar lo mismo, solo que aquí obviamente está cortada, ¿no? Si nos sobra un poquito de tiempo, nos metemos a una página para graficar y se darán cuenta de lo que le hablo. ¿Cuál es el dominio? Pues el dominio se podría decir que son todos los valores en X, es decir, los reales, pero menos ¿qué valores? Obviamente menos los valores en los cuales se encuentren las asíntotas, porque las asíntotas, como ya les digo, la función nunca toma ese valor. Y como la función nunca toma ese valor, obviamente no pertenecen al dominio, porque los dominios eran únicamente los valores que tomaba la función. Entonces, por eso que aquí le dice excepto, que nosotros aprendemos a escribirlo como menos pi medios más a por pi. ¿Qué es este a? Este a es un valor entero, ¿no? Por ejemplo, si usted le da el valor de 0, 0 por pi 0, y 0 más pi medio. Entonces se dará cuenta que en pi medio hay una asíntota, ¿verdad? Ahora si lo prueba con 1. 1 por pi, pi. Pi más 2pi, 3pi medio. Entonces usted se va acá y se da cuenta que en 3pi medios también hay una asíntota. Y así sucesivamente, ¿no? Tanto del lado de los positivos como del lado de los negativos, porque las mismas asíntotas que tienen una tangente del lado de los positivos, también lo tienen del lado de los negativos. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, y bueno, el dominio, el rango en este caso son todos los reales, porque si ya hablamos de que la función se extiende hacia el más infinito por un lado y hacia el menos infinito por el otro, obviamente va a tomar todos los valores en y. Si toma todos los valores en y, estamos hablando de que el rango son todos los reales. ¿Ya? Aquí lo que viene siendo derivada integral de la tangente es la secante de x, o 1 más tangente al cuadrado de x, esa es la derivada, y la integral de una tangente de x es el menos logaritmo natural de coseno de x, obviamente más su constante. Cuando usted aprende a integrar, se da cuenta que siempre que usted integra, al final debe de considerar una constante cualquiera, ¿no? ¿Estamos? Bueno, y eso ha sido todo con respecto a lo que viene siendo concepto de funciones trigonométricas, ¿no? Obviamente es importante, como ya le digo, conocer el concepto y luego ya basarnos en lo que viene siendo ejercicio. Voy a buscar aquí una página para indicarle, para que usted vea mejor lo que
Para que usted vea mejor lo que le indicaba del periodo, ¿no? Voy a ver si le puedo compartir. ¿Alguien tiene alguna duda? No sé, Carla, al parecer. Me indica nomás. Recuerda que tienen habilitados los micrófonos, no están bloqueados. No, sí. Ah, vale, vale. Por ejemplo, si yo escribo seno de x, ¿ya? ¿Qué pasa si yo escribo seno de x? Mire, si ve la función, ¿ya? ¿Entiende cuando le hablo de periodicidad? Mire, inicia en 0, la función seno, ¿no? Inicia en 0, avanza, sube hacia 1, baja nuevamente a 0, baja hacia menos 1 y sube nuevamente a 0. En 2pi, hasta 2pi se ha cumplido un periodo. Si se da cuenta que desde 2pi hasta 4pi es la misma gráfica que tenemos de 0 a 2pi. ¿Sí? Es la misma gráfica, ¿verdad? Y así mismo, desde 4pi hasta 6pi y así sucesivamente. Y como una característica que no dieron, es que, por ejemplo, el seno es una función impar. Y es por eso que acá ustedes ven del lado izquierdo, pueden verlo, pero de forma reflejada hacia abajo. ¿Sí? Reflejada hacia abajo. Si ustedes se acuerdan cuando vimos función impar es como yo les indicaba que hiciesen primero reflejen primero en sentido del eje de las X, ¿sí? Y luego lo reflejen primero en sentido del eje de las Y, y luego lo reflejen en sentido de las X. Es lo que está pasando aquí, ¿no? Si ustedes giran ese gráfico y luego lo reflejan hacia abajo, se entenderá que esta es la misma función seno, pero reflejada, ¿no? Ya que el seno es una función impar. Asimismo, ¿qué pasa con el coseno de X? Ya. El coseno de X, si se da cuenta, así mismo, ¿no? Es una función periódica, que inicia en 1, baja a 0 después de pi medios, ¿sí? Luego pasa a pi, y te toma su valor menor, que es el menos 1, hasta llegar a 2pi, que se cumple su periodo, ¿verdad? Entonces, una vez que se cumple su periodo, que es 2pi, se vuelve periódica. Si usted se da cuenta, el gráfico que parte desde aquí hasta acá, es el mismo que se repite desde 2pi hasta 4pi, y es el mismo que se repite desde 4pi hasta 6pi, y así sucesivamente, ¿no? Si yo extiendo, me doy cuenta que la función se extiende, ¿no? Así, etcétera, ¿no? Recuerden que yo les enseñé, bueno, varias veces trabajamos en clases como tarea que grafiquen en este graficador algunas funciones, ¿no? Y por último, probemos tangente de x. ¿Ya? Miren la función tangente. ¿Ya? Para que la vea mejor, ¿no? La función tangente, déjenme acercarla un poco. Por eso es su nombre de cortina, ¿no? La función tangente tiene ese comportamiento. Aquí es que yo le digo que está su asíntota, si se da cuenta. La asíntota es justamente donde usted ve que de un lado se extiende hacia arriba y el otro lado se extiende hacia abajo. Y si se da cuenta que la gráfica se repite en toda la extensión del eje X. ¿Sí? Obviamente porque son funciones periódicas. ¿Sí? Son funciones periódicas. Y si yo me acerco bastante, me daré cuenta, bueno, aquí no me lo marco, ya, aquí. Por ejemplo, aquí me doy cuenta que la asíntota justamente está en el pi medios, ¿no? En el pi medios y luego pasa al 3 pi medios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces allí para que vaya conociendo gráficamente cómo son las funciones y luego ya vamos a resolverla en cómo resuelvo un triángulo, cómo encuentro el ángulo, etcétera, en ejercicio. ¿Ya? Eso lo veremos más tarde. Intente conectarse a eso de las 3. Vamos a ingresar con el mismo link, ¿no? Recuerden que la clase ya estará en finalizado, así que acuda a finalizado y en el mismo link lo encuentra, ¿ya? Con el mismo link vamos a entrar a las 3 de la tarde. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos más tarde. Acuérdense, si ya
usted siente que domina los ejercicios y no desea unirse a la clase, no tengo ningún problema. Igual la clase va a quedar subida. Pero sí les recomiendo que me gustaría verlo más tarde a las 3 de la tarde. Bueno, verlos entre comillas porque no veo a ninguno. Todos tienen la cámara apagada. Pero nos vemos más tarde, ¿ya? Vayan a su siguiente clase. Chao, chao.